Vamos a charlar con Daniel Rosales, también integrante del equipo de Finanzas San Luis. Daniel, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido al Sonido Urbano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos ahí, para todo el equipo y la audiencia. Bueno, Un muchas gusto. gracias. Bueno, muchas medidas. Ayer, de una forma inusual que anunció el ministro de Economía y también candidato presidencial, no es un dato menor, Sergio Massa. Y la pregunta, Daniel, es, ¿de dónde sale toda esa plata? ¿De dónde va a salir? ¿Cuánto nos va a costar? Bueno, está buenísima la pregunta, ¿cuánto nos va a costar y de dónde sale, no? La respuesta podemos interpretar que a partir de la semana pasada, con el acuerdo con el fondo, las reservas se ajustaron, ya no en negativo, sino que un poco en positivo, teniendo en cuenta que de esos 7.500 millones, aproximadamente van a quedar unos 2.000, 2.200 dentro de las reservas. Eso genera y da un respiro a la situación de las reservas, por el cual es uno de los puntos de análisis y de evaluación por parte del fondo, qué pasa con las reservas. Pero también tengo que decir que estas medidas obviamente van a tener un efecto sobre las reservas, teniendo en cuenta que hay medidas no solo para, por ejemplo, los que tengan ingresos menores a 400.000, el bono para jubilados, los monotributistas, sino que también hablamos de programa de prefinanciación de exportaciones por casi 700.000 millones, la Sí. eliminación de retenciones. Obviamente que todas estas medidas que también están planteadas para el campo, para el agro, para la mediana y la gran empresa, también obviamente estas medidas afectan de forma positiva a aquellos que tienen ingresos más bajos, como por ejemplo los jubilados, que es realmente muy importante que hayan tenido una mirada concreta y con una medida concreta para los jubilados y para aquellas personas que tienen ingresos menores de 400.000 pesos. Obviamente esto también afecta a los monotributistas, por Ujú. suerte, que generalmente son los monotributistas y los responsables inscriptos, Sí, suelen estar casi olvidados en las medidas económicas. sí. En este caso se han tenido en cuenta. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿de dónde sale todo esto? Obviamente que esto tiene un efecto sobre mayor emisión, no hay otra opción. Ujú. ¿Con un mejor respaldo respecto a las reservas? Sí, pero es emisión y al fin y al cabo. Por eso me parece que acá lo más importante es que estas medidas, que son de 60, 90 días, o sea, de corto plazo, el ministro empiece a dar también, ya como candidato, una visibilidad más clara de qué va a pasar después del 22 de octubre. Me parece que es importante para hablar de la confianza, empezar a generar otra confianza. Así como también los otros candidatos están hablando ya de medidas económicas para sus gobiernos, me parece que el ministro actual, más allá de que es un efecto positivo para la economía, porque esto se va a traducir en consumo, Ujú. esperemos que esto no genere tampoco una mayor inflación. Claro, claro, ¿no? Porque cuando vos Entonces, emitís, cajón que va de la mano con la inflación, ¿no? sí, ahí está el gran desafío que tenemos Ujú. como país, Sí. ¿no? Lograr de que la especulación, lograr que este consumo, que es una mejora para el bolsillo de muchas personas, realmente llegue de esta forma y no que se traduzca en un incremento que ya tuvo su incremento con la devaluación hace 15 días atrás, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, creo que ahí, entre todos, nosotros los consumidores, aquel que tiene el supermercado, aquel que genera el producto terminado, toda la cadena tiene que empezar a tener otro tipo de confianza para que esta medida realmente tenga un efecto positivo en este periodo corto de 90 días y que no se traduzca en mayor inflación. Pero bueno, ahí tenemos un gran desafío como país, ¿no? Tal cual. Bueno, vos recién mencionabas una de las medidas, creo que por ahí una de las más importantes tiene que ver con esta suma fija, ¿no? Para empleados públicos y privados.
Y la pregunta de siempre es, bueno, ¿a mí me toca? ¿No? ¿Cómo me toca? ¿Y cómo hace, en todo caso, el comerciante o aquel que tiene alguien bajo relación de dependencia para pagar ese bono? Siendo que estamos en una situación donde alcanza con lo justo para mantener los costos, ¿no? Bueno, es excelente la pregunta, porque ahí viene la otra situación en la cual ese bono para aquel que tiene que pagarlo, ya sea que tienen aquellos ingresos menos de 400.000, obviamente esto genera un efecto, también es, ¿qué hace? ¿Se cortó? Me parece que Se se supone que interrumpió. ya Ahí está. aplicó la devaluación a precio Sí. y que sus proveedores ya aplican No, no, se escucha Se mal, está entrecortando. lo que tenemos Eh, hacia adelante, ¿no? Daniel. Daniel, se nos interrumpió en dos oportunidades. No sé si estás ahí en algún lugar complicado, pero se nos interrumpió la comunicación y hubo un silencio ahí en lo que estabas diciendo. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, sí, ahí te estamos escuchando. ¿Ahí me escuchás? ¿Me Sí, sí, escuchás bien? ahora te escuchamos, ahora te escuchamos. Bueno, perfecto. No, como decía, que tenemos, respecto a lo que vos mencionabas, Ujú. respecto a cómo el comerciante que tiene que pagar ese sueldo o quizás otro ente para hacer frente a estas dos cuotas, son dos tramos, el total serían de 60.000 para aquellos que tienen ingresos menos de 400.000. Y obviamente lo que vos decías, a quién le toca, a quién no le toca, esto se va a ir dando en el transcurso de la semana, se van a ir dando los efectos y las medidas con mayor detalle en los próximos días, porque lo que se anunció ayer fue en forma general cada una de las medidas. Ahora, obviamente, a través del Ministerio empezará con las diferentes cámaras a determinar cuál va a ser el detalle y a qué personas les va a empezar a tocar. Y obviamente después está la parte del privado, si tienen la capacidad para pagarlo o no. Ese es un poco lo que vos decías recién, ¿no? Ujú. Bueno, dentro de estas medidas anunciadas ayer también hay medidas para las pymes y justamente tiene que ver con esta suma que vos mencionabas, ¿no? Que el Estado va a financiar el 50 o el 100% dependiendo si son pymes o micropymes, esta suma fija para los trabajadores descontándolo de las contribuciones patronales. Sí, bueno, justamente eso es lo que mencionaba recién. Ya en los próximas horas ya vamos a empezar a tener mayor detalle de cómo va a ser esa posibilidad de ajustar, ya sea con contribuciones, ajustar para el caso, por ejemplo, de las pymes con el tema de la prefinanciación de las exportaciones. Obviamente que esto vamos a empezar a tener un detalle de cada una de las medidas para que se puedan implementar en las próximas horas también, ¿no? Porque esto lo necesitamos rápidamente para que las personas empiecen a sentir ese alivio que hace 15 días obviamente se vio afectado con un incremento casi de un 20 y un 22%, no solo en la devaluación, sino que eso se trasladó casi automáticamente a precios, ¿no? Claro. Bueno, y hablando de precios, continúan los acuerdos de precios de parte del gobierno que están vinculados, ¿no?, con los alimentos y el consumo masivo. Sí, bueno, ahí es importante eso que mencionas porque también tenemos que considerar la responsabilidad de cara a esas medidas, ¿no? Porque ya tenemos experiencia respecto a frenar o de alguna manera congelar algunos precios. Algunos se pueden congelar, otros no, porque si nos vamos a la economía real del kiosquito de la esquina, y es muy difícil controlar el kiosquito de la esquina. Entonces, Ujú. esa situación, lamentablemente, a través de las cámaras, hay un control, el gobierno está haciendo controles de los precios justos, de los precios cuidados que eran anteriormente, pero el consumo, al fin y al cabo, cuando nosotros nos encontramos en el supermercado o en el almacén, nos damos cuenta de que ese precio justo o precio cuidado no está llegando como Sí. debería ser. Entonces, ahí es donde tiene el gran desafío el gobierno de generar confianza con planes de gobierno
que no sean solamente para 90 días. Y ahí está el desafío, ¿no? Claro. Daniel, otro de los anuncios ayer dirigido en este caso al sector de los y las trabajadoras de casas particulares, ahí también generaba duda de gente que dice, bueno, yo tengo que pagar el bono, hay esta suma fija, hubo un anuncio especial para este sector, lo tiene que pagar, bueno, se hablaba de un 50% que lo pagaría el Estado, pero ¿cómo se efectiviza? Bueno, generalmente esto se suele efectivizar a través de las cuentas bancarias que se supondría que debería tener la persona que está registrada, debería tener su caja de ahorro, por el cual el Estado, si es que termina siendo así la reglamentación de todas estas medidas, que va a hacer frente el Estado de una parte de ese bono que es para las empleadas domésticas, tenga obviamente un efecto directo y que se pueda implementar rápidamente. El problema va a ser para aquellos casos que no tengan la caja de ahorro. La ley es muy clara en ese sentido. Para las empleadas domésticas el pago se debería hacer por una caja de ahorro donde reciba su salario de acuerdo a lo que habla la reglamentación respecto a las empleadas domésticas. Por eso, esa sería la medida. ¿Cómo va a implementarse para aquellos casos que por el motivo que sea no tengan la caja de ahorro? Y se tendrá que implementar rápidamente esa apertura para que el gobierno pueda acreditar, si es así que se termina de reglamentar de esa manera, ¿no? Claro. Bueno, indudablemente que se van a medida que pasen las horas, se van a ir conociendo más detalles también sobre esto, ¿no? Pero bueno, lo que pasa habitualmente, sobre todo cuando los anuncios son un domingo a la noche, ¿no? Sí, y además que nos termina afectando a todos, ¿no? Sí, porque sí. Al fin y al cabo estas medidas tienen un efecto positivo para algunos y un efecto negativo de alguna manera para aquel que tiene que hacer frente a todos estos bonos, considerando la situación obviamente general vuelvo a insistir con esto, ¿no? De generar confianza en el común de las personas y en los mercados también, ¿no? Claro. Es algo que es muy necesario y nos pasa que siempre terminamos haciendo medidas o parches de medidas por 60 días, por 90 días. Claro. Y esa situación lamentablemente después termina siendo un efecto, quizás que en los próximos días vamos a considerar que es positivo el efecto, sí, porque obviamente el jubilado se va a ver si va a encontrar con un mejor ingreso, y está bien, y hay que festejarlo, porque ya viene siendo castigado por la inflación, pero también tenemos que considerar que hay otros sectores dentro de la economía que si no se implementa y no se reglamenta en forma clara todas estas medidas, terminan teniendo el efecto, no terminan teniendo el efecto pensado por el Ministerio. Claro. Y vuelvo a insistir con esto, tenemos que empezar a tener como país un plan de gobierno independientemente a lo que vaya a pasar en octubre, porque independientemente al candidato que gane en octubre, la inflación se va a mantener. Y los candidatos tienen que tener de alguna manera una medida, un plan de gobierno económico, ¿no? Tal cual. Daniel, bueno, ha sido un enorme gusto poder charlar contigo y que nos puedas traducir un poco y aclarar algo de las medidas que anunció ayer el gobierno nacional. Gracias por este ratito. El gusto es mío, un gran abrazo a todos y la audiencia. Gracias. Daniel Rosales, integrante del equipo de Finanzas San Luis, 10 de la mañana, 36 minutos. Desde la